Bienvenidos a Clave 45, donde las conspiraciones existen. Una cosa que estoy aprendiendo con el paso de los podcasts, a medida que voy haciendo más y más programas, son pequeñas ideas brillantes, pero que creo que hacen mejor el programa, como por ejemplo lo que voy a empezar a hacer con las noticias, que se trata de dar pequeños adelantos sobre un podcast que más adelante voy a tratar en profundidad. Hoy, por ejemplo, voy a tratar varias noticias que tienen mucho que ver con la salud, con la medicina, con medicamentos. Y esto va a venir a colación con un podcast que vamos a soltar al público muy pronto, dentro de 2 o 3 semanas. Y me parece genial y a la par con la temática que solemos seguir dentro de Clave 45, que es intentar hacer cosas interconectadas. La primera noticia nos llegó en mayo del 2015, hace poco más de un año. La noticia en muchos titulares fue divulgada por muchos medios informativos. El primero de ellos, el que a mí me llegó, a mi entender, fue Dentistry IQ. Y el titular decía que las células madres de tu propio cuerpo ahora estaban siendo investigadas para asegurar la regeneración de los dientes. También se hicieron eco de esta noticia Health and Nature World, el Daily Mail del Reino Unido y Slate.com. La noticia parece que fue dada por la misma fuente para todo el mundo, porque todos empiezan de la misma manera, empiezan quejándose de lo malos que son los implantes dentales, dicen. Aunque la única manera de restituir los dientes rotos o perdidos en tu edad adulta hoy en día son los implantes dentales, tiene muchísimos problemas. Entre ellos que el implante dental nunca se ajusta al hueso de una manera apropiada, hace un reajustamiento del resto de los dientes en la mandíbula, empiezan a dar un montón de datos sobre lo malos que son los implantes dentales. Y después ya nos dicen que hay un doctor llamado Jeremy Mao y otro llamado Edward Segarelli, y que parece que los dos están trabajando en Columbia University y que han conseguido en experimentos iniciales con ratones, etcétera, pues regenerar los dientes de tu propio cuerpo usando células madres. Bien, yo cuando oí el titular por primera vez, en 2015, pensé lo siguiente. Pensé que por fin los científicos habían encontrado cuál era la llave dentro de tu código genético que cerraba el grifo de la regeneración de dientes a la segunda caída de dientes, porque técnicamente no hay ninguna razón por la que al cambiar esa llave genética los dientes no se sigan recuperando, reponiendo. Algo parecido, por ejemplo, imagínense las uñas. No te las cortas y dejan de crecer. Lo mismo con el pelo. Hay algo dentro de nuestro código genético que dice, bien, nuestros dientes van a salir una vez, van a caer, y la segunda vez que salgan, esa es la última vez, y después se cierra el grifo. Y yo pensé que por fin se había descubierto cuál era la llave para volver a abrir el grifo. No. Lo que ocurre es que han encontrado una manera de crear un tipo de molde, de empaste, que se va a poner en el lugar donde te falta el diente, en la oquedad donde has perdido tu diente. Y después ahí, con una solución, con células madres, y también a que le van a inyectar otra solución de alto crecimiento, pues en 9 semanas te va a aparecer un diente, se te va a hacer crecer un diente una vez que esté implantado este empaste en la boca. Lo que parece ser que hacen es que promueven el crecimiento óseo, replicando la estructura dental, y que ese crecimiento óseo se acople a ese molde que se pone en el agujero. Ahora viene un punto interesante. El doctor Mao dijo a la prensa que el método funciona, que se comprobó no solamente en ratas sino en otros mamíferos, pero que ahora el problema estaba en hacer las pruebas con humanos, que él estaba 99% seguro que iban a ser exitosas, pero el siguiente problema iba a ser encontrar una manera de hacer este proceso asequible a la gente más necesitada, porque el coste hoy en día
de producir las células madres, de producir este emplaste, etcétera. Es bastante prohibitivo, bastante caro, en otras palabras. A mí esto me parece curioso, la cantidad de publicidad que recibió esta noticia. Pero lo entendí cuando se habló de que el método era bastante caro y que necesitaban abaratarlo. O sea, si ustedes lo quieren entender de una manera asequible al público en general, esta es lo que la ciencia va a seguir porque es lo que más dinero va a dar. De hecho, una vez que salió esta noticia, casi no se hizo ningún eco de la noticia que había salido el año anterior. En el 2004, Slate.com se había hecho eco de algo que había sido publicado en el Science Translational Medicine Magazine. Un grupo de doctores, de científicos de Harvard University habían usado un método de láseres de baja latencia, o sea que hubiese poco riesgo de quemadura, y usando esos láseres enfocados en la cavidad dental donde se habían perdido dientes, se había conseguido estimular naturalmente el crecimiento de dientes de manera natural. Fíjense ustedes en el detalle: usar un láser en un tratamiento sobre la cavidad y que te salga un diente, comparado con ir al dentista, el dentista que te prepare un molde, que te ponga una solución, que te ponga también otros químicos misteriosos que son para estimular el crecimiento, que te lo implante y que tengas que ir a ver revisiones cada semana durante 9 semanas hasta que crezca el diente completamente sano. Dígame cuál va a producir mejores réditos. Lo curioso es que los dos métodos lidian con stem cells, con células madres. Yo opino que la manera más efectiva todavía de tratar la regeneración de dientes es encontrar cuál es la llave, cuál es el resorte que impide que sigan regenerándose, encenderlo y volverlo a apagar. La siguiente noticia que vamos a traer también a colación es que en julio del 2015, también hace un poco más de un año, Science Alert nos avisó de que la comunidad científica estaba desarrollando unas gotas para los ojos que eran capaces de disolver cataratas. Aunque aquí vean un tipo de marketing producido por los sistemas médicos. Los doctores es un grupo de investigadores chinos. Sin embargo, en Occidente, los desarrollos investigativos son atribuidos a la Universidad de San Diego en California, que supongo que es a donde se le extendieron los reportes y donde ellos comenzaron a probar si era cierto o no en ratones estos descubrimientos, pero cuando se trata de reportarlo en Science Alert, en Slate y otras revistas digitales, pues se menciona San Diego, no se menciona tanto a los investigadores chinos. También se usaron células madres para hacer pruebas en estos ratones y comprobar si las gotas, que su principal ingrediente activo es una sustancia llamada lanosterol, repito, lanosterol, y en las pruebas que se efectuaron sobre ratones se consiguió revertir el proceso de las cataratas con un alto índice de éxito, están hablando del 95%, mientras que en el otro 5% restante había un mediano nivel de éxito, o sea que mires como lo mires, se reducía, se revertía las cataratas. Ahora, notas curiosas está en que hoy en día no se sabe todavía por qué se forman las cataratas, a pesar de que hay muchas teorías plausibles, y el único tratamiento que sí se sabe es cirugía. El problema está en que muchos países subdesarrollados, recuerden, al hablar de subdesarrollados, estamos refiriéndonos a la mitad o más de la mitad del mundo habitado. Y en estos países estas cirugías o son prohibitivas o son de tan mala calidad que se requiere un alto índice de ceguera, se incurre ese riesgo. A un año después, pues he intentado buscar la comercialización de esta droga y no he encontrado nada todavía. Y una vez más, piensen en cuestión de dinero, amigos. ¿Qué daría más réditos? ¿Una cirugía? Porque a final de cuentas es una cirugía óptica. ¿O unas gotitas? Por eso no se extrañen de que, aunque este producto tenga éxito, aún se tarde muchos años en comercializarse. Pero, amigos, si alguien quiere seguir investigando por su cuenta, imaginando que haya algún
miembro de su familia afectado por esto y que a ustedes le apetecen investigar, pues eso, aquí lo oyeron, se llama lanestrol y hay bastantes lanesterol y hay bastantes escritos sobre el proceso online. Yo les he dejado algunos enlaces también en la página de clave45.wordpress.com. La última noticia que les traigo, y que también tiene que ver un poco con el campo de la medicina y de las células madre, tiene que ver con algo que nos llegó a colación en octubre del 2015. Llegó a muchísimos medios. Yo mismo les voy a leer ahora el que vino de technologyreview.com, que es una subsidiaria del MIT, Massachusetts Institute of Technology, por los que no lo sepan. Resulta que hace un año, una señora residente en Seattle, Washington, era la ejecutiva, la Chief Executive Officer, la CEO, de una compañía de biotecnología llamada BioViva. Como Viva Las Vegas, bueno, BioViva. Ella se llama Elizabeth Parrish, tiene 44 años. Bien, ¿qué hizo esta señora? Esta señora saltó a la luz cuando en Reddit publicó que ella había viajado a un país de Sudamérica, luego resultó ser Colombia, donde había probado un proceso experimental para revertir la edad, para rejuvenecer, en otras palabras. Entonces, cuando ella volvió a Seattle, Washington, cuando digo Seattle, Washington, no lo confundan con Washington DC. Seattle, Washington es un estado que está al norte de California, en la costa oeste. Cuando volvió otra vez a su hogar, a Seattle, pues hizo el comunicado de que había hecho esta terapia genética y para revertir la edad. Y bueno, entonces toda la comunidad científica puso el grito en el cielo, porque supuestamente, bueno, no supuestamente, porque la comunidad científica dice que para hacer este tipo de experimentación hay que hacer una serie de controles y que está muy muy mal agarrar algo y hacerlo por tu cuenta sin que haya el tipo de controles. Bien, aquí empezamos a entrar a esta área gris. La área gris es que sí, es cierto de que yo opino, bueno, es cierto de que existe la ley que dice que en Estados Unidos todas las corporaciones que intentan poner un tipo de terapia, un tipo de medicamento, tienen que pasar por una serie de controles que está administrado por una agencia llamada FDA, Food Drugs Administration, la FDA, perdón. Y es cierto de que esos controles tardan mucho tiempo, pueden tardar años incluso en ser aprobados y ser permitidos ser lanzados al mercado. Ahora, técnicamente esta mujer creo que no hizo nada ilegal por irse a otro lado y ofrecerse a sí misma a hacer este tipo de terapia genética. Lo digo porque la FDA regula cómo compañías americanas producen medicamentos al mercado americano. Y ahí se acabó el nivel al que ellos pueden tener acceso y legislar. Ahora, también la parte gris es que esta señora abrió su propia compañía. Cuando dije BioVivo, pues fue una pequeña compañía que está registrada a su nombre, que ella es la Chief Executive Officer y que creo que está listada como el apartamento de su casa en la dirección oficial. Después ella también lanzó comentarios tan sensacionalistas como diciendo que ella veía envejecer como una enfermedad y por tanto se consideraba el paciente cero. Paciente cero es el que es considerado como el principio de una pandemia, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrió aquello del ébola, de la fiebre del ébola, pues se busca el paciente cero, que es en teoría el originario, y de él es mucho más fácil, usando muestras de sangre, establecer tipos de vacunas gracias al paciente cero. Bueno, pues aquí viene esto una vez más lo sorprendente. Ella ve envejecer como una enfermedad y se considera a sí misma el paciente cero y por eso se ofreció a hacer esta terapia de genética regresiva para conseguir un rejuvenimiento en Sudamérica. Y me parece curioso me parece interesante contarles a ustedes cómo fue su procedimiento. Dijo que hizo dos tipos de terapia genética. También dice que ella comisionó a unos laboratorios en Sudamérica para que le hiciesen los preparados, los compuestos genéticos que iban a ser inyectados en su cuerpo. El primer tipo de terapia genética recibió inyecciones en el músculo de el gene llamado folistatin, que en experimentos animales pues demostró que incrementaba la masa muscular bloqueando una sustancia llamada miostatin, que es un bloqueador
de crecimiento de masa muscular. Piensen en estos mecanismos como dos llaves, ¿no? Unas veces, por ejemplo, si usted quiere tener un incremento de algo, usemos, por ejemplo, masa muscular, pues necesita una sustancia que haga de llave que la enciende. Ahora, si falta esa sustancia, no siempre quiere decir que va a dejar de crecer o que va a regresionar o que va a decrecer la masa muscular. Por lo general hace falta otra sustancia que haga de gatillo, que abra de llave al reducimiento, al proceso reverso. Me gusta explicar estas cosas porque yo soy una persona bastante obtusa, bastante tonta, y solamente quiero demostrar de que si yo soy capaz de entenderlo con estos términos, ustedes no debieran de embotellarse, no debieran de decir, ay, no entiendo nada, debieran de simplemente también intentarlo y darse cuenta que si yo soy capaz, ustedes también son capaces. Miren, aunque hay alguno que diga que yo no entiendo qué quiere decir esto de crecimiento de masa muscular, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay gente que le pueden parecer palabras complicadas, tómenselo como exposición. Como estar expuesto a este tipo de frases, a este tipo de argot, a este tipo de conocimientos, porque así la próxima vez que le vuelva a venir, que lo vuelva a oír en algún sitio, ya no le será completamente ajeno, ya le sonará de algo, ¿no? Y así poco a poco, a lo mejor con repetición, pues va quedando las cosas. Y después vino la segunda terapia más controvertida, que es que recibió muchas inyecciones intravenosas de virus. Sí, señores, virus. ¿Por qué? Estos virus tenían el código genético modificado para producir, una vez que llegaran al cuerpo humano, una sustancia llamada telomerasa. Esta sustancia ha sido demostrada que ayuda a detener o a revertir el el procesado del envejecimiento. Los telómeros son una parte de los genes que están en las puntas del gene, ¿no? Y los telómeros, cuando se van perdiendo con la edad, pues hacen que la gente envejezca más deprisa. Entonces se ha demostrado en algunos animales de laboratorio de que al darle sustancias que evitan que los telómeros se desprendan, pues el animal casi no envejece o envejece muy lentamente, etcétera. Que vamos, hay un mejoramiento en su calidad de vida. Esto fue lo que ella se inyectó, y estos telómeros, este tipo de terapia genética basada en los telómeros, fue descubierta e investigada gracias a las células madres. A la audiencia española no le va a quedar muy lejos esta idea, porque fue la científica María Blasco que en el año 2012 sorprendió al mundo, una científica española, demostrando cómo los telómeros tenían una importancia en el proceso de envejecimiento en sus pruebas con ratones. Un crítico de esta señora Parrish, que oyó sus comentarios y el tipo de terapia que había llevado a cabo, pues comentó, un profesor de Harvard llamado el señor Church, pues dijo que probablemente si esta terapia que ella se sometió fuese exitosa, era probable que ella consiguiese extender su calidad de vida y su vida en general hasta los 120 años. La otra noticia interesante que quiero traer a colación es que el control gubernamental de muchas acciones de nuestra vida se extienden a ramas como estas. Por ejemplo, hay mucha gente que hoy en día está intentando hacer terapias, a veces contra el cáncer, a veces contra, por ejemplo, migrañas, mareos inexplicables, con sustancias que se encuentran en la planta de la marihuana, del cáñamo también, pero a la marihuana principalmente, que creo que es el THC. Muchas de estas sustancias pues han sido demostradas por vía práctica, no por experimentos científicos, sino simplemente por resultados prácticos. Han sido demostrados con efectos positivos. Por ejemplo, a gente que está pasando cánceres y que tienen que hacer la quimioterapia. La quimioterapia es un veneno tremendo que se mete en el cuerpo de una persona para intentar combatir el veneno del cáncer. O sea, un veneno para sacar otro veneno, y tiene muchísimos efectos secundarios, entre ellos mareos, vómitos, malestar estomacales, y se ha demostrado que de hecho fumar marihuana pues a mucha gente le alivia estos efectos de mareo y de vómitos, pero se ha demostrado de manera práctica, no se llevó a cabo en pruebas científicas, que al menos que yo tenga constancia. Sin embargo, desde un punto de vista humanitario,
pues me parece algo digno a seguir y a investigar. Voy a aclarar una cosa, amigos, por si acaso. Yo no fumo ninguna sustancia y no fumo nada, ni siquiera tabaco, cigarrillo. No fumo, punto. Y vamos, no soy un consumidor de marihuana, no soy consumidor de ninguna sustancia que altere los sentidos, y ni siquiera soy consumidor de alcohol. Vamos, no tengo nada. Pero sí, ahora quiero pasar a aclarar una cosa también. No consumo ni alcohol, ni tabaco, ni sustancias. Y sin embargo, yo a nivel personal, a nivel ético, no tengo nada en contra de que ningún adulto consciente consuma lo que crean que tiene que consumir. Me parece horrible, penoso, me parece fatal que el gobierno tenga que inmiscuirse regulando. Y no estoy hablando de Estados Unidos solamente, estoy hablando de todos los países del mundo que quieren interpelar, imponer medidas de antidrogas, medidas anti-alcohol, medidas anti lo que sea, cuando eso sí ya he comprobado por mi propio pie, de que todas estas medidas anti lo que sea, lo único que hacen es provocar un mercado negro donde se disparan los precios, se baja la calidad y la gente sigue consumiendo. Y se criminaliza la actividad. En Estados Unidos de América hay un índice altísimo de gente metida en cárcel por marihuana. Son lo que se llama crímenes no violentos, por posesión o consumición de marihuana, y que están haciendo meses o años de cárcel en la misma prisión en la que hay violadores, hay pederastras, pedófilos, hay gente de la peor calidad, asesinos, etcétera. Y ahí están, esta gente que lo pillaron con una sustancia que el gobierno decide considerar que es ilegal. Ahora, vamos a saltar a la otra parte moral. Mucha gente dice, bueno, es que estas drogas no deben estar al alcance de cualquiera. Ni yo ni nadie debe decir que estas drogas deben estar al alcance de cualquiera. Estas sustancias deben de estar al alcance de adultos informados que deciden consumirlas. Ahora, hay riesgos, como todo. He conocido gente adicta al café, he conocido gente adicta al tabaco, he conocido gente adicta al alcohol, y sin embargo no he conocido a nadie adicto a marihuana. He conocido gente que ha entrado en otras drogas más grandes gracias a la marihuana. Es cierto, han pasado eventualmente al crack y a la heroína y tal. Bueno, lo siento por ellos, ¿no? Pero no me vengan diciendo historias como que cómo vamos a proteger a los niños si los niños ven que la marihuana, por ejemplo, está accesible. Hombre, proteger de la misma manera en que tú vas a proteger a tu hijo contra un arma de fuego, o que lo vas a proteger contra un pedófilo, con cuidado, con explicaciones y atendiendo a tu hijo como un padre considerado que eres. Y punto. La responsabilidad acaba en ti, no en la sociedad. Estamos intentando sacarle la responsabilidad a los individuos y pasárselos a un organismo social. Es increíble. Pero en fin, acabando esta divagación, yéndome por los cerros de Úbeda una vez más, pero digo, tiene que ver a colación con las restricciones que pone la FDA. Pues la FDA no solamente no promueve las investigaciones alternativas, sino que además se vuelve increíblemente reacia contra ellas. Horrendo. Es una parte más del sistema de restricciones que se ha impuesto para victimizar a la sociedad. Ahora tú eres un enfermo de cáncer que está haciendo quimioterapia, y porque el gobierno ha decidido que no debes de tocar marihuana, pues tú la tocas y puedes acabar en la cárcel muriéndote de tu cáncer en la cárcel por ejemplo, haber intentado subsanar tus propios problemas. Me parece algo inhumano, me parece algo que ya tenía que haber sido corregido hace años, y sin embargo no se toca, no sé por qué, quizás por fallo humano. Una de esas razones por las que decimos que los alienígenas no deben de visitarnos porque deben de sentir vergüenza ajena hablando con nosotros. Somos los payasos de la galaxia, pasando leyes como estas, ¿no? Pero en fin, volviendo al tema, la señora Parrish está encontrándose ahora con muchas antagonismo, mucho empuje, mucho pleito con la FDA, porque dicen que no debiera haber hecho lo que hizo. Y ella, todo lo que hizo ha sido dentro de un ámbito perfectamente legal. Y incluso diría que no tiene nada de ni inmoral ni amoral. Es perfectamente también normal una persona intente probar en sí misma investigaciones científicas. Ahora, que
sí tendría cuidado de decir que a lo mejor ella, en su propia compañía, BioViva, agarra y empieza a establecer una ruta de turismo anti-envejecimiento a Colombia, donde alguien le paga a ella, no sé, digamos $25.000, digamos $50.000, y entonces ella lo lleva a un hotel y los mete en la misma clínica a la que fue ella y le da el mismo tratamiento que recibió ella, etcétera. Eso ya es un cuestionamiento ético que uno debiera plantear si está bien o está mal. Yo opinaría que está mal. Pero lo que sí también quiero traerles a la palestra y hacerles meditar es que todas estas terapias que hemos hablado, que he hablado en estas noticias, estas tres que he dado, tienen que ver con investigaciones sobre células madres. Y esto de las células madres va a tener bastante que ver con un podcast que vamos a traer en breve, en 2 o 3 episodios. Así que amigos, espero que hayan disfrutado estas noticias y espero leer cuáles son sus opiniones, sus conclusiones, sus inferencias o sus preguntas en los muros de iVoox y en cualquier otro de nuestros medios de contacto. Si ustedes no saben cuáles son esos medios de contacto, no se preocupen. Se los doy en un periquete. Nuestro correo electrónico es laclave45@mail.com. Nuestra web es clave45.wordpress.com. Pueden encontrarnos en Google Plus, mándenos un correo a podclave45@gmail.com o búsquenos por Google Plus en clave45. En Twitter estamos en @laclave45 y en Facebook estamos en clave45. Así que ya no tienen excusa para decir no sé cómo ponerme en contacto contigo. Y por si acaso también les voy a poner las vías de contacto debajo en el muro de iVoox, por si no les dé tiempo a escribirlas, amigos. Y recuerden, esto solamente es un especial de noticias, salen de vez en cuando, de cuando en vez, cuando tenga algo que contar. Y el próximo podcast de Clave 45 saldrá en su horario normal, todos los martes en hora peninsular española. Y se despide de ustedes su amigo, su compañero de viaje, dándole las gracias por haberme escuchado, Gerald Dean. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto y recuerden, las conspiraciones, crean ustedes en ellas o no, existen.